¿ya? Entonces, mis estimados estudiantes, recordemos la última clase, retroalimentemos hasta que el resto de compañeros se vayan integrando a la clase. En la clase anterior hablábamos nosotros sobre, ¿quién me recuerda? ¿Qué fue lo último que vimos en la clase anterior? Sobre las ventajas del presupuesto y las finalidades del presupuesto. Muy bien, gracias entonces. Sí, eso fue lo que nosotros vimos en la última clase, las ventajas del presupuesto. Ya. Entonces, ¿quién me recuerda? ¿Quién me puede decir una ventaja del presupuesto? Una ventaja. ¿O cuáles serían las ventajas del presupuesto? Ya lo que nosotros revisamos el día jueves pasado. Una o varias ventajas. ¿Cuál sería una ventaja muy importante del presupuesto? Dice, pero nos permite determinar si la empresa dispone de los recursos requeridos por el desarrollo a futuro. Así es, ¿sí? Algo muy importante el presupuesto y que nos permite a nosotros conocer, ya, y por el cual nosotros consideramos que debemos de realizar ese presupuesto y buscamos esas ventajas, ¿sí? Que nos brinda ese presupuesto, ese apoyo, esa base, tenemos que es que nos da a conocer a nosotros la necesidad de los recursos que podamos necesitar a futuro. Podamos necesitar a futuro. Y ustedes les mencionaban mucho sobre un presupuesto de flujo de efectivo, que eso nos va a permitir a nosotros conocer cuáles van a ser esas necesidades urgentes, inmediatas de efectivo, algo así como el pago urgente de una nómina. Ya ustedes saben que el pago de una nómina, esta no puede esperar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería también otra ventaja de elaborar un presupuesto? Puede hacer un presupuesto. No, nos suministra información financiera. Nos suministra información financiera. ¿Ya? Eso es. Nos suministra información financiera. Lógicamente nos permite a nosotros conocer en sí, expresar o estimar cuáles van a ser nuestros ingresos, cuáles van a ser todos nuestros costos y gastos. ¿Ya? Todos nuestros costos y gastos. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? ¿Cuál sería una ventaja del presupuesto? Permite tener control sobre los recursos que cuenta la empresa. Así es. Permite tener control sobre los recursos que tiene la empresa. ¿Ya? Ok, listo. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Ya? En resumen, ¿cuáles serían estas ventajas ya de manera global? ¿Ya? Miren que el presupuesto brinda competitividad, ayudando a la planeación y al control de las empresas. ¿Ya? Entonces, yo a ustedes al comienzo del inicio de este periodo, yo les decía a ustedes que cada una de las asignaturas que nosotros vemos están ligadas, están relacionadas o están integradas. Miren que aquí podemos decir que el presupuesto brinda competitividad. ¿Ya? ¿Qué me puede decir a qué se refiere esto de competitividad? ¿Qué es una competitividad? Cuando hablamos de competitividad, lo estamos asociando con marketing, ¿ya? Lograr esa ventaja competitiva. ¿Alguien me puede decir entonces a qué se refiere o qué es la ventaja competitiva? ¿Qué es eso de ventaja competitiva? ¿Qué es eso de tener ventaja? Ventaja ante la competencia. ¿Cómo se logra una ventaja competitiva? Bueno, podemos decir que el presupuesto nos brinda una ventaja competitiva porque en sí, nosotros nos va a permitir, ¿sí?, anticipar necesidades futuras, como ya lo habíamos dicho. Ya, nos va a permitir saber sobre nuestras necesidades futuras, ya que estamos trabajando lógicamente anticipadamente.
¿Ya? Entonces, cuando nos referimos nosotros a una ventaja competitiva, lo estamos haciendo prácticamente así como en términos administrativos y lógicamente mucho más dirigido en términos de mercadotecnia, de marketing. ¿Ya? Una ventaja competitiva, eso nosotros nos permite establecer diferencias, o sea, diferenciarnos de la competencia, ¿ya? De que nosotros producimos, ¿sí?, el mismo bien o servicio, ¿ya? Pero es un plus. Ventaja del presupuesto mío. Alguien tiene el micrófono abierto. Captura, amigo. Para que te digan, ¿con qué se conectó? Michael, por favor, cierre el micrófono. Entonces, hablamos de esa ventaja competitiva, de eso que a nosotros nos permite diferenciarnos de la competencia. Y económico o financieramente también nos permite a nosotros saber, porque eso en sí, en el hecho de que nosotros podemos anticiparnos, ¿sí?, a nuestras necesidades, a nuestros problemas, eso constituye una ventaja competitiva, porque vamos a estar preparados con antelación de los posibles problemas o situaciones que se nos puedan presentar. Y por ende, tomar las decisiones en el tiempo oportuno. Sí, no dejar que el problema financiero nos caiga, sino que ya irlo conociendo con anticipación. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de formular o elaborar un presupuesto. Ya brinda competitividad ayudando a la planeación. Sí, ahí existe toda una planeación estratégica para la elaboración del presupuesto. Ya también lo revisamos y lo vimos en clases anteriores, ya de cómo en sí hablaba de ese gran proceso administrativo que concierne, que una de las primeras funciones es la de la planeación, ¿no? Y control de las empresas. El control en sí también otra de las funciones más importantes de la ejecución presupuestaria. Motiva al comité gerencial para que defina adecuadamente los objetivos básicos de la empresa al tomarlos en cuenta. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con las tomas de decisiones. Tomas de decisiones estratégicas, funcionales, operativas, que se deben de tomar en su momento. Propicia que se defina una estructura adecuada, determinando la responsabilidad y autoridad de cada una de las partes que integran la organización. ¿Sí? Propicia que se defina una estructura adecuada. ¿A qué nos referimos con eso? O sea, ¿qué nos plantea aquí esta idea? Determinando la responsabilidad y autoridad de cada una de las partes. ¿Qué se refiere a esto? ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de los elementos de la empresa? Hablábamos de que era un plan integrado y coordinado. ¿Ya? Entonces, aquí nos habla, dice, propicia que se tenga una estructura adecuada, coordinada, organizada, integrada. ¿Ya? ¿De qué manera? En que participan cada una de las partes que integran la organización. ¿Ya? Por eso decimos que es integrado, porque participan todos los departamentos. ¿Sí? Cada uno de ellos son responsables de la elaboración, ejecución y hasta el control de su propio presupuesto. Aparte que hay un responsable general por el presupuesto en sí, ¿ya? Y es que en sí quien elabora ese presupuesto consolidado. ¿Ya? Pero aparte de eso también hay otro responsable más que es el que tiene que ver con las tomas de decisiones, que en sí son quienes están en la alta gerencia. ¿Ya? Y como resumen, ¿sí?, y quizás lo más importante, podemos decir que el presupuesto es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. ¿Sí? Es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. ¿Ya? Es un arma competitiva de la empresa en términos financieros. ¿Ya? Bueno, entonces en esto nosotros ya vimos, de manera general, de manera global, ya vimos cuáles son las ventajas del presupuesto. En sí, cuáles son esas ventajas que nos brinda el presupuesto, cuáles serían esas fortalezas que nosotros tendríamos al elaborar un presupuesto. ¿Ya? Pero bueno, sabemos que no todo es totalmente perfecto, ¿no? Así como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas o limitaciones. Entonces, vamos a ver las limitaciones del presupuesto.
Ya. Recuerdo también que ya en la última clase que tuvimos, les pregunté a ustedes cuáles creen ustedes que sería una desventaja o las desventajas de realizar un presupuesto. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes, qué consideran ustedes que sería una desventaja de elaborar un presupuesto o en sí del presupuesto? ¿Cuáles creen ustedes que sería una desventaja del presupuesto? Yo una mayor desventaja es la que yo siempre les he venido diciendo a ustedes, lo he venido mencionando en cada una de las clases. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería una desventaja de elaborar un presupuesto? Enmárquense ustedes en la definición o concepto de presupuesto. Enmárquense en eso. Disculpe, ¿dijo ventaja o desventaja? Desventajas. Puede ser a veces de confiarse en elaborar como que una proyección que tú piensas que es exacta, pero al rato de la hora te puede fallar cuando ya tienes los datos, se podría decir. Ya no serían los correctos. Así sería Andy, sí, y Andy tiene toda la razón. Es como que uno dice, es como si estuviera diciendo, esto vale tanto. Hace un cálculo en su mente, pero en realidad no sabe cuáles son los valores exactos. Entonces ya cuando ya va a hacer un presupuesto en sí, quizás hasta le sale más de los que ellos pensaban gastar por no hacer un presupuesto con valores exactos. Ya, muy bien. Gracias, Naomi. ¿Alguien más? Una desventaja puede ser algo imprevisto que pueda surgir en el momento de que no tenía, se podría decir, anotado en sus planes. Es algo que ocasiona el momento y eso es como que un ingreso más de lo que ya tenía presupuestado. Ya, muy bien, Michael. Sí, ok. Bien, lo que nos ha dicho Michael, lo que nos ha dicho Andy y Naomi tienen total razón, o sea, en la absoluta verdad de eso. Ya, entonces esto podemos resumirlo, ya, de que una de las ventajas del presupuesto es que uno trabaja con valores estimados, con montos. Ya, uno trabaja, pero ¿qué sucede si se nos llegase a presentar alguna emergencia económica, algún imprevisto? ¿Ya? Entonces, eso conlleva que habría que modificar ese presupuesto. Y de ahí que existen presupuestos que son muy rígidos, ya, que son difíciles a veces de modificar. ¿Ya? Así también existen presupuestos que son flexibles y que admiten modificaciones, o sea, están elaborados para ese tipo de situaciones que se puedan dar. ¿Ya? Y decíamos que una de las principales características del presupuesto es que el presupuesto es de tipo subjetivo, ¿ya? Y nosotros tratamos de hacerlo lo más objetivo posible, ¿sí? Buscando toda la información que nos permita tener o reducir la incertidumbre y por ende reducir el riesgo, ¿ya? Entonces, tenemos toda esa información de periodos anteriores que podemos nosotros utilizar para la elaboración del presupuesto de un nuevo periodo. Pero sabemos que no siempre va a ser igual, no todos los años son iguales, ¿ya? No todas las situaciones que se puedan presentar son iguales, ¿ya? Entonces, esa es una de las grandes desventajas, que se trabaja siempre con valores estimados, ¿ya? Entonces, voy a ver ya las desventajas del presupuesto, ¿no? Mire, una de las primeras desventajas del presupuesto es el grado de subjetividad, ¿ya? Y eso es lo que nosotros buscamos, que tratar de hacer el presupuesto lo más objetivo posible, ¿ya? Hablamos de subjetividad porque siempre estamos trabajando con valores estimados, ¿sí? Con estimación, estamos previendo valores, ¿ya? Debido a que siempre los elaboran de acuerdo a la visión. Miren, de acuerdo a la visión, a los pronósticos de los encargados, de las personas encargadas de prepararlos. ¿No? Entonces, no sabemos, es que es complicado nosotros saber qué sucederá a futuro, ¿ya? Entonces, siempre
lo desarrollamos en base a estimaciones, en base a pronósticos. Y disminuimos nosotros esa subjetividad buscando en sí la información de periodos anteriores, ¿ya? Cuadros estadísticos, gráficos estadísticos, bueno, en sí, balances, informes de periodos anteriores, ¿ya? Su implementación es compleja y requiere tiempo, por lo cual los resultados que se deriven de los mismos no son inmediatos, ¿ya? No son inmediatos, lógico, no van a ser inmediatos por razones de que todo está de cierta manera estimado, ¿ya? No sabemos si van a ser totalmente acertados esos valores, esos montos que nosotros pretendemos alcanzar, ¿ya? Requiere del compromiso de todas las áreas de la empresa para que pueda funcionar, lo cual no siempre es posible, ¿ya? Lo que se busca es esa integración de todas las áreas de la empresa para que en sí la ejecución de ese presupuesto funcione, ¿ya? No hay quien más conozca más del desenvolvimiento, la ejecución, las necesidades de un presupuesto que la misma área técnica, ¿ya? Por ejemplo, ventas, marketing, ¿sí? Ellos son los que conocen, porque ellos en sí son los referentes de cada área y por ende en sí son los que conocen las necesidades de cada área, ¿ya? Y asimismo son ellos quienes llevan la ejecución, son responsables de la ejecución de ese presupuesto, ¿ya? Por área. Pero asimismo hay un responsable de todo el presupuesto de una organización, ¿ya? Entonces, a veces lograr esa integración de las áreas es un poquito complicado para que esto pueda ser que funcione. No todos en sí asumen el compromiso de la ejecución del presupuesto, ¿ya? Bueno, más que nada hay un mayor control ya en cuanto a la ejecución presupuestaria en el sector público, ¿sí? En el sector público siempre quedan valores sin ejecutarse. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la ejecución del presupuesto en el sector público requiere una mayor tramitología, ¿sí? Es un sinnúmero de procedimientos que tienen que hacer para poder utilizar los recursos que tienen asignados a ellos, ¿ya? Entonces, se necesitan de certificaciones, se necesitan de avales, se necesitan de cartas de autorización, ¿ya? Y lógicamente, que financieramente sea viable, ¿ya? Entonces, eso es lo que dificulta muchísimo la ejecución presupuestaria en el sector público. Ya en el sector privado sí se sabe que se utiliza, hay tanto para compra de suministros, perfecto, contratan ese contrato, buscan 3 facturas, buscan proformas y lógicamente eligen la de menor costo, ¿no? La de menor costo. Entonces, en esa manera ellos contratan y lo hacen mucho más rápido y de cierta manera no se ve tanto tipo de problemas de corrupción y tantas cosas ya, como lo sucede en el sector público, de que todo proceso de compra tiene que elevarse al portal de compras públicas, ¿ya? Y lógicamente ir a un procedimiento de contratación pública, ¿no? De ahí que existe su base inversa, sí, contratación directa, bueno, ínfima cuantía, ¿ya? Y lógicamente eso es un proceso que también conlleva tiempo, porque hay que hacer también la correspondiente tramitología para todo eso, ¿ya? Entonces, utilizar los recursos del sector público, ¿ya? Conlleva mucho tiempo. A veces simplemente para que a uno le autoricen, entre tanta tramitología, lleva hasta un mes solamente para que uno la aprueben y pueda ya iniciar un proceso de compra, de contratación o de compras públicas. O sea, el proceso que es mucho más rápido, es el de ínfima cuantía. Y asimismo uno simplemente busca tres facturas de un proveedor que brinde un servicio o venda un producto que no esté dentro del catálogo electrónico, de ese catálogo electrónico que nos da a nosotros a conocer el CERCOP. El catálogo de compras públicas en sí es un catálogo en que están todos los bienes. Si yo quiero comprarme una pluma, entonces eso está catalogado y debo de hacerlo, la compra debo hacerla solamente ahí, en el catálogo. Claro, existe la pluma, pero con diferentes proveedores y con diferentes precios, ¿ya? Las compras solamente puedo hacer por catálogo.
Pero si yo necesito una pluma de tipo especial, yo qué sé, necesito comprarme un control de aire acondicionado que no hay aquí en el Ecuador, entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, como no está en catálogo de compras públicas, entonces ahí sí busco otro procedimiento de adquisición. Y por lo general, dependiendo del monto, ya, porque hay un monto nomás que está como de $7.800 la ínfima cuantía, ya, hasta eso puedo comprar, hasta ese valor. Si ya requiere de un valor mayor, ¿sí? A esos 7.000 y pico de dólares, ya entonces ya entra otro proceso. Pero bueno, eso es compras públicas, pero en sí, en la ejecución del presupuesto de compras públicas, eso en sí constituye uno de los grandes problemas, ¿sí? Que no se pueden utilizar los recursos porque la tramitología, la aprobación, la autorización del uso de esos recursos conlleva mucho tiempo, ¿ya? Y además, el proceso para la compra pública no es que yo voy y pido el producto y me lo entregan, no. Hay un proceso completo para eso, ¿ya? Hay que revisar las ofertas, ¿sí? Después corregir, unidad de observaciones y dar, ¿sabe qué? 3 días para la calificación, 3 días más para corregir ofertas, otra semana más para que planteen otras ofertas. Bueno, se imaginan ustedes cómo es el trámite en eso. Pero ya, más o menos para que tengan idea de cómo funciona esto. Algunos administradores lo ven como una camisa de fuerza. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que ven al presupuesto como una camisa de fuerza? ¿Por qué creen ustedes? Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Que tengo malo el internet, se entrecorta. Ya, a ver, la repito, dice. Dice que algunos administradores ven al presupuesto como una camisa de fuerza. ¿Por qué creen ustedes que ven al presupuesto como una camisa de fuerza? Yo pienso que lo ven como una camisa de fuerza porque no saben, o sea, regirse a un presupuesto, o sea, no saben economizar gastos, porque un presupuesto está hecho para, o sea, desde mi punto de vista, es para tratar de ahorrarle dinero a la empresa y que se economice, pienso yo. Ya, más vale lo contrario de lo que me está diciendo. Ya hablamos de eso. A ver, ¿quién más me puede decir? ¿Por qué? Es porque deben ajustarse a los precios que tienen presupuestados. Ya. Ok, ¿alguien más? Por ahí vamos, Narcisa. Que no deben de gastar más de lo que han presupuestado y bueno, solamente hasta ese rango de cantidad de dinero o lo que tienen en el mes, pues hasta ahí les llega. Si se llegan a sobrepasar, pues ya eso es un gasto excesivo para ellos. Ya. Gracias, Mari. Ya, a ver, de lo que ustedes nos dijeron, tienen razón, ya. Todos tienen razón, bueno, en su totalidad. Ya, a ver, miren, ¿por qué es una camisa de fuerza? Porque cuando se elaboran los presupuestos, ya en muchas empresas este es rígido, pero rígido más allá en qué, no puede gastar más de lo que estoy dando, ¿sí? En ese sentido, ya. Y muchas empresas, de cierta manera, bueno, en la empresa privada son mucho más flexibles, ya. Si ellos demuestran un proyecto, si ven que existe la necesidad de hacer una nueva inversión, ya, o de algo que haya que comprar, de algo que haya que gastar, ya, pero que realmente es necesario, se lo hace. Lógicamente se reformularía el presupuesto, ¿sí? Se considerarían nuevos valores, ¿sí? Habría cierta flexibilidad en los aspectos financieros de tipo operativo de la empresa, ¿ya? En el sector público, puedo decir que el presupuesto es totalmente rígido, totalmente rígido. ¿Ya? En la empresa privada, pues hablar que decimos que es flexible. ¿Ya? La tramitología, entre ellos simplemente sí, se aprueba un nuevo incremento presupuestario para la compra de suministros de oficina. Perfecto, se lo hace. Pero en el sector público, ¿sí? El presupuesto, el techo presupuestario, ¿ya? Hay un techo presupuestario en que nos dice, ¿sabe? Que no podemos gastar más de esto en cierto ítem o en el total del presupuesto asignado. Ya existe ese techo presupuestario y no podemos gastar más. Entonces, nos dan como base, como techo eso, y de ahí nosotros no podemos hacer más. Si, por ejemplo,
el Ministerio de Educación, ya, ocurre, yo que sé, que una escuelita se inundó y hay que darle mantenimiento y todo, ya. Entonces, ante eso de que no posee los recursos, ya, no posee recursos para eso, entonces vamos a tener que quedarnos cruzados así de brazos, ya, porque no tenemos los recursos. Entonces, en ese sentido, habría que hacer una petición de recursos a la coordinación zonal, a planta central, o si no, al mismo Ministerio de Finanzas, porque es una urgencia, ya, sobre esos recursos. ¿Ya? Y solamente ahí nosotros podemos hacer esa modificación presupuestaria y poder, lógicamente, ejecutar esa obra que se necesita. ¿Ya? Entonces, miren ustedes que es rígido porque siempre hay una meta establecida, ¿ya? Y si se presentan desviaciones en esas metas, simplemente es muy difícil poder modificarlas, ¿ya? Entonces, miren, algunos administradores lo ven como una camisa de fuerza, ¿ya? Porque ven que el presupuesto es totalmente rígido y uno tiene que apegarse al cumplimiento de esas metas, ¿ya? Que si busca lograr nuevas alternativas de manera que sean más eficientes o de manera de poder optimizar los recursos, va a ser complicado, ¿ya? Porque estamos ante un presupuesto que es totalmente rígido, ¿ya? Me lo ven como una camisa de fuerza sí, y se empeña en cumplir las metas presupuestadas con exactitud. Con exactitud, pues está el presupuesto y tiene que cumplirlo tal como está ahí. Entonces todos deben ir encaminados, deben ir alineados a la consecución de ese presupuesto, ¿ya? Esta inflexibilidad no les permite explorar nuevas alternativas financieras u operacionales, ¿ya? Entonces, si quieren hacer algún tipo de modificación presupuestaria es un poquito más complicada, dado que no es un presupuesto totalmente flexible, son presupuestos rígidos. ¿Ya? Y esto sucede mucho más en la ejecución o la gestión del presupuesto en el sector público, ¿ya? Porque la gestión del presupuesto de gestión público no solamente depende de la entidad operativa, ¿ya? Una entidad cooperativa, para que ya vayan conociendo más adelante cuando veamos el presupuesto del sector público, una entidad cooperativa podemos decir que es aquella como un distrito, ¿sí? Una coordinación zonal, una subsecretaría, ¿sí? O el mismo ministerio, Esa es una unidad operativa, ¿sí? Cada una de estas divisiones, ¿sí? Del caso de este ministerio, constituye una unidad operativa, o sea, una empresa, ¿ya? Una empresa que la cual tiene su propio código y la cual va a tener su propio presupuesto para realizar sus operaciones, ¿ya? Eso es una entidad cooperativa, desconcentrada y de cierta manera, más que nada desconcentrada, porque descentralizada no está en su totalidad, ¿ya? El manejo de su nómina sí es descentralizado, ya de cómo maneja, pero la contratación de cierta manera es centralizada, ¿ya? La asignación de recursos es centralizada, ¿no? Okay. En resumen, podemos decir que son desventajas del presupuesto, ya, lo que hablábamos al comienzo, de que en sí todo presupuesto es subjetivo. Es subjetivo. ¿Por qué razón podemos decir que es subjetivo? Miren que ya lo hemos dicho cuántas veces. ¿Por qué decimos que el presupuesto es subjetivo? Son valores estimados. Porque exactamente, se trabaja con valores estimados, está basado en estimaciones, ¿ya? Entonces, ¿y cómo nosotros tratamos de hacer el presupuesto lo más objetivo posible? Sabemos que la desventaja es que es subjetivo. Entonces, tratemos de cambiar esto. Y lo contrario a lo subjetivo es lo objetivo. ¿Cómo nosotros hacemos el presupuesto lo más objetivo posible? ¿Qué necesitamos nosotros para elaborar un presupuesto?
¿Quién me dice? Miren que eso también lo hemos repetido, lo he repetido yo en muchas clases. ¿Sería ingreso o no? ¿Sería qué? Ingreso para poner Ingreso. una tienda o algo. No. No. ¿Cómo hacemos de un presupuesto lo más objetivo posible? ¿Cómo reducimos nosotros esa incertidumbre, ese riesgo? Miren que nosotros elaboramos un presupuesto con valores estimados, pero ¿cómo tratamos de ver que esos valores estimados sean lo más acertados posible? Haciendo un estudio, licenciado, y teniendo un buen capital. Haciendo un estudio, ya. Ya, ¿de dónde sacamos nosotros esa información para hacer ese estudio? A ver, entonces les recuerdo. Miren que yo les he venido diciendo, creo que lo repito en cada clase. Ya. Todo presupuesto es subjetivo. ¿Ya? Y debemos transformar eso y tratar de hacerlo lo más objetivo posible. ¿Cómo lo hacemos lo más objetivo posible? Tratando de disminuir la incertidumbre y eso nos va a llevar a disminuir el riesgo. ¿Y cómo lo hacemos eso? ¿Sí? Tratando, buscando la información, toda la información posible de periodos anteriores. ¿Sí? Buscando estados financieros, informes financieros, ¿ya? Hasta lo último que le dije, cuadros estadísticos, gráficos estadísticos. ¿Sí? Todo ello que propenda a tener una idea más clara sobre la ejecución del periodo que se nos viene. ¿Ya? Porque información de periodos anteriores sí los tenemos. Entonces, el año pasado ya nosotros sabemos cuánto vendimos, tenemos nuestro estado de resultados, sabemos cuánto vendimos. Entonces, por lo menos este año vamos a tener que vender lo mismo que vendimos el año pasado. Por lo menos eso va a ser la meta, vender lo mismo el año pasado. ¿Ya? Pero nadie quiere llegar a lo mismo, ¿no? Por lo menos vender un 5 o 10% más de lo del año pasado. ¿Sí? Que si el año pasado nosotros obtuvimos una utilidad del 20%, este año también nosotros buscamos como meta en ese presupuesto que estamos haciendo, también tener el 20%, o por lo menos subir a un 22%. ¿Ya? Entonces, ¿se trabaja con valores estimados? Sí, pero en base ya a información que nosotros tenemos. ¿Ya? Que no todos los años es igual, ¿sí? Porque no sabemos qué va a pasar durante el periodo que se nos viene. Por ejemplo, el año 2020. ¿Ya? Muchísimas empresas hicieron un presupuesto optimista, porque nadie tampoco hace un presupuesto conservador. Todos lo hacen en sí con la idea de ganar, ¿no? De tener una buena utilidad. Pero, ¿qué sucedió en el año 2020? Sus ventas cayeron, ¿ya? Por una situación que no estaba prevista y que nadie la conocía. Y que a causa de ese control financiero, de ese control presupuestario, pudimos darnos cuenta de los problemas que se nos iban a presentar a futuro en términos financieros, por ese control presupuestario que llevamos, ¿ya? Entonces, muchas empresas, viéndose ante la situación de que las ventas cayeron, empezaron a hacer reajustes y ajustes financieros. ¿Ya? Hubo disminución de personas en los sueldos de las personas. Hubo disminución de nómina de personal de las personas. Se buscaron otras estrategias, porque no solamente fue tratar de disminuir los gastos, ¿ya? Se buscaron también otras estrategias que nos permitan a nosotros mantener las ventas. Y de cierta manera, si se puede incrementarlas, mejor. Entonces, ahí se trató de mejorar, buscar otros canales de venta, otros canales de distribución. ¿Ya? Y miren cómo cobró énfasis, fuerza, ¿sí? Y se desarrolló el mercado digital, las ventas en línea, la entrega a domicilio y de cuántos emprendimientos surgieron a causa de ello. ¿Ya? De que empresas proporcionaban sus servicios, ya ellos querían vender, pero no había quien lo entregue. Entonces, cualquier persona con su moto formaron un grupo, una asociación y empezaron a trabajar para esa empresa, a entregar ese producto. ¿Ya? Entonces, mire, ahí hubo esa oportunidad de un nuevo negocio, de un emprendimiento. ¿Ya? Y mire, ¿quiénes salieron favorecidos? La empresa que pudo mantener sus ventas y estas personas que se habían perdido su trabajo encontraron otra vía de empleo. ¿Ya? Entonces,
miren cómo todo va vinculado, ¿no? Entonces, por eso es que dicen que a veces cuando se cierra una puerta se abre otra más, ¿ya? Entonces, solamente está de buscar las oportunidades, porque a veces se dificultan las situaciones, pero no sabemos de que este en sí es el comienzo de una nueva oportunidad que se está abriendo, ¿ya? Entonces, muchas personas que tuvieron mucha iniciativa en eso, muchísima iniciativa, ya más que nada tuvieron el coraje y la voluntad para poder implementarlo. Bueno, entonces miren, vamos otra vez a hablar. Miren que ya nosotros hemos hablado de, siempre hablamos de elaborar el presupuesto. Hablamos del presupuesto, que en sí es lo que más hablamos, ¿no? Presupuesto y control presupuestario. Ya. ¿Y cómo nosotros elaboramos un presupuesto? ¿Cuáles serían los pasos que ustedes tendrían o qué ideas ustedes tendrían para elaborar un presupuesto? ¿Cómo ustedes elaborarían un presupuesto? Ya, suponiendo que ustedes ya van a empezar a elaborar un presupuesto, están dentro de la empresa. ¿Qué es lo primero que ustedes harían para elaborar un presupuesto? Miren que ya hemos hablado tanto definiciones, finalidades, elementos, características, importancia de lo que es presupuesto, y entre todo eso hemos hablado también ya paso a paso de cómo se elabora el presupuesto, sino que ahorita vamos a reunir todas esas ideas, porque en todo lo que hemos dicho en todas las clases ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho de cómo elaborar el presupuesto. Entonces vamos dándole forma, vamos ordenando entonces los aspectos que hay que considerar para elaborar un presupuesto, ¿ya? ¿Quién me dice qué ustedes tomarían en cuenta? ¿Qué sería lo primero que ustedes tomarían en cuenta para elaborar un presupuesto? ¿O qué es lo que harían ustedes? Lo que acabo de decir antes, recolectar información de los estados de situación inicial de los ingresos de la empresa. Así es, Michael, ¿sí? Perfecto, miren, o sea, ya todo esto, miren que todo lo que hemos hablado en las clases de introducción, o sea, ya se venía diciendo, sino que vamos dándole forma a cada una de las cosas, ¿no? Ya. ¿Qué más sería? También tendría, licenciado, podría también ser en los gastos que hay en la empresa. Para nosotros crear un presupuesto tenemos que estar atentos a lo que ha ingresado en la empresa y en los gastos que se ha tenido en la empresa. Sí, excelente, Fernando. Mire, Michael nos dice dónde nosotros podemos encontrar la información. Ya, y ya Fernando nos dice, sí, ya encontramos información. Entonces vamos a ver, vamos viendo cuáles van a ser nuestros ingresos, cuáles van a ser nuestros gastos. Desde ahí, mire, ya vamos nosotros ya teniendo una propuesta, ya sabemos, ya tenemos la idea de qué es lo que vamos nosotros a ver para desarrollar el presupuesto. ¿Ya? ¿Sí? 2 ideas claves muy importantes de cómo ya empezar a hacer ese presupuesto. ¿Qué más? Deberíamos también hacer una lista de los ingresos mensuales. Ya. Sí. Está bien, es lo que tiene que ver, no solamente los ingresos, sino también los costos y gastos. Ya, de saber. Ya. ¿Qué más? Antes que todo eso, ¿qué tendríamos nosotros que tener en cuenta? Michael, Fernando dijo ya, con esto empezamos a hacer el presupuesto. Pero antes de eso, yo en sí necesito establecer un objetivo, un camino, ¿ya? Entonces, cuando yo ya fijo lo que quiero, entonces ahí sí voy a buscar la información que tengo y voy a ver cuál van a ser definidos mis ingresos, mis gastos, todos mis costos, ¿ya? Entonces, antes que todo sería encaminar y ver cuál va a ser nuestro objetivo, cuál es nuestra visión, ¿sí? ¿Cuál es nuestra visión para formular ese objetivo? ¿Ya? Para formular ese presupuesto. ¿Alguien más? A ver, activen por favor la cámara rapidito que voy a tomar una foto para la asistencia, ¿no? Rapidito. Muy bien. Karina es... ¿Quién es Karina? Valeria Mora. Sí, profe. Ah, ya. Ya, perfecto. Listo, gracias. Ya con esto yo paso mi registro de asistencia. Ya, ok. Miren, el presupuesto anual es un documento
¿ya? Y aquí hablamos de ese presupuesto general, ese presupuesto consolidado, ese presupuesto maestro que se lo hace de manera anual. Pero cada uno de sus componentes, ¿sí? De su otro presupuesto que forma parte de ese presupuesto consolidado, general, maestro, eso sí se lo hace de manera semestral, mensual, ¿sí? O trimestral, ¿ya? Pero por lo general todo presupuesto de una empresa, ¿ya? Lógicamente es de manera anual, ¿ya? El presupuesto anual es un documento con las acciones a realizar para financiar un plan estratégico de la empresa, ¿ya? Cuando hablamos de un plan estratégico, entonces ya nosotros ya hemos planeado, ya sabemos cuál es va a ser nuestro objetivo al final de ese periodo. Por ejemplo, nosotros ya elaboramos nuestro presupuesto para el año 2021 y nosotros ya sabemos, porque hemos presupuestado, cuánto esperamos tener de utilidades en este año 2021. Y tenemos que gestionar, llevar todos los controles, implementar todas las medidas, tomar todas las decisiones posibles para que esa utilidad que nosotros planteamos se haga posible, ¿ya? Que no nos desviemos de esa utilidad que está planteada, ¿ya? Entonces eso es lo que podemos definir nosotros como ese plan estratégico, el plan estratégico empresarial. Un plan estratégico empresarial a corto plazo, lógicamente, porque estamos hablando de un año. Para lograr los objetivos, ¿sí? Es de mantener la rentabilidad, ya sea de mantener la rentabilidad, ya nosotros ya sabemos cuál es esa diferencia que es, esa diferencia entre utilidad y rentabilidad, ¿ya? Elevar la productividad o impulsar el crecimiento de tu negocio. Aquí también hay que conocer cuál es la diferencia entre simplemente producir o determinar nuestra productividad, porque no es lo mismo llegar a hacer, a producir y a ser productivo, ¿ya? ¿Alguien tiene idea de qué es productividad? Es todo lo que se hace dentro de una empresa y, o sea, que tienen como que la producción y ver todo lo que se hace en el día. Ya, Mari, eso que usted me dijo es producción, ¿ya? Eso es producción. Pero productividad, eso tiene que ver con la eficiencia administrativa, ¿ya? Es un término que tiene que ver con eficiencia administrativa. Entonces, ¿qué ustedes saben de productividad? ¿Qué entienden ustedes por productividad? Es la cantidad de una producción, la cantidad que se estima para elaborar los productos necesarios, ¿no? Eso también. Le falta todavía ese término que lo diferencia entre producción y productividad. Ya, bueno, productividad. Producción simplemente es fabricar. Productividad, producción es producir o simplemente fabricar. Ya. Productividad que es producir, pero con el menor consumo de recursos, ¿no? Ya, al menor costo posible. Ya, eso es productividad. Ya. Tratar de producir la misma cantidad, yo qué sé, de zapatos en un día, ya, en 8 horas, la misma cantidad de zapatos en 8 horas, ¿ya? Suponiendo que yo en el día produzco 200 pares de zapatos, pero lo hago en 24 horas, ¿ya? Estoy produciendo. Pero si yo produzco esos 200 pares de zapatos solamente en 8 horas, entonces estoy siendo productivo. ¿Por qué estoy siendo productivo? Porque no desgasto el personal. No tengo que gastar en más personal que me trabaje 3 jornadas, simplemente una sola jornada y con una sola persona. No necesito de más trabajadores, ¿ya? Lógicamente no necesito de mayor consumo de recursos como energía eléctrica, bueno, entre tantas cosas, ¿ya? Entonces eso es productividad. Producirlo, pero al menor consumo de recursos humanos, financieros, de capital, materiales, todo eso, ¿no? Ya. O impulsar el crecimiento del negocio. Se necesita prever cómo se gestionarán los recursos, ¿ya? Miren, necesitamos saber cómo vamos a gestionar los recursos, ¿ya? Cuando ustedes nos decían los compañeros de ver cuáles van a ser nuestros ingresos, cuáles van a ser nuestros egresos, ¿ya? Entonces, para lograr esos objetivos se necesita mantener la rentabilidad, elevar la productividad o impulsar el crecimiento del negocio, ¿ya? Nosotros al elevar la rentabilidad, eso lo podemos conseguir
aumentando nuestra productividad. Si nosotros aumentamos nuestra productividad, lógicamente va a mejorar nuestra utilidad, va a mejorar y por ende nuestra rentabilidad. ¿Ya? Un presupuesto es la herramienta que te ayudará a decidir en qué debes invertir o dónde debes implementar medidas de ahorro para hacer que tu empresa sea rentable y exitosa. ¿Ya? Si nosotros tomamos información de periodos anteriores, ahí nos podemos dar cuenta y decir, ¿sabe qué? Aquí en este rubro contable, cuenta contable, se gastó mucho. Entonces, vamos a disminuir costos en esto. ¿Ya? Y se vio que hubo un ligero repunte en el uso de esta cuenta. Entonces, vamos a aumentarle presupuesto acá. ¿Ya? Entonces, todo eso uno lo ve, uno puede ver, ¿sí? Dónde se necesitan más recursos, dónde se debe de invertir, ¿sí? O dónde se debe dejar de gastar menos, ¿sí? Se debe de gastar menos o cómo se puede gastar menos. Miren que el presupuesto a nosotros nos va a dar una idea clara de cómo también nosotros podemos tratar esos gastos que tenemos, ¿ya? Ya nos puede ir dando cuenta de cómo podemos ir ajustando, cómo podemos ir disminuyendo todos esos gastos. ¿Ya? Y al final, nuestro balance general es que nos va a decir, sí, en efecto, hay que disminuir aquí, ¿ya? Hay que ahorrar aquí, y de hecho aquí habrá que aumentar, en otro rubro habrá que aumentar para poder invertir, ¿ya? Entonces, esos son aspectos generales que hay que tomar en cuenta nosotros para elaborar el presupuesto. Pero de ahí ya vienen pasos en sí que debemos considerar nosotros para elaborar el presupuesto, ¿ya? Que son los que nos han dicho los compañeros, nos hemos manifestado. Ok, bueno, ya creo que estamos con el tiempo. Sí, creo que tienen con la compañera Mónica, ¿no? Ya. A ver, no ha ingresado aún. Ya. A ver, entonces le voy a pasar, le voy a dar el anfitrión. ¿A quién le voy a dar el anfitrión? A Andy, ¿no? Como siempre. ¿Sí está ahí, Andy? Sí, profe, aquí estoy. Ya, le voy a dar el anfitrión y cuando se conecte la compañera, se lo pasa a Andy. Ya, ok, no se preocupe. Ya. Listo, Andy, ya está. Entonces, por favor, los compañeros estudiantes que faltan, ¿sí? Ya matricúlense ustedes en la plataforma, porque ya esta semana sí ya vamos a trabajar con tareas, ¿sí? Con una tarea ya relativas a presupuesto, lógicamente, ¿no? Ya de aquí entonces nos vemos, continuamos la próxima clase y viendo asimismo ya cuáles son los pasos para elaborar el presupuesto y ahí más adelante viene los tipos de clasificación del presupuesto, ¿ya? Y ahí vamos a hablar de ese presupuesto rígido, de ese presupuesto flexible, privado, público. Bueno, ahí eso adelantamos la siguiente clase. Ok, entonces los dejo y nos vemos en la próxima clase. Pasen bien.